Hola, Dios te bendiga, espero que estés teniendo un día muy bonito. Te invito a ser parte del día 10 del reto Lucas. Vamos a estar leyendo el capítulo 4, los versículos 14 al 30. En verdad que algo sucede cuando leemos la palabra de Dios diariamente y más aún cuando la comemos y dejamos que ella nos transforme. Entonces vamos a pedirle a Dios que sea así en este día. Acompáñame a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra y por tu dulce presencia que está aquí y con la persona que está viendo esto. Ayúdanos en esta hora a leer tu palabra. Háblanos y cambia nuestra vida, Padre. Te alabamos y te damos gracias por tu infinito amor. Gracias, Señor, por tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Genial. En la lectura de hoy vamos a hablar sobre el principio del ministerio de Jesús y Jesús en Nazaret. Vamos a ver qué pasó. Dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Súper bien. ¿Te ha llamado la atención algo? Yo quiero comentarte que esto que acabamos de leer sucede luego de lo que hemos estado leyendo. Primero, que Jesús fue lleno del Espíritu Santo al ser bautizado en el río Jordán por Juan Bautista. Y luego de ahí es impulsado por el Espíritu al desierto, donde es tentado y él vence toda tentación. Y luego dice que volvió a Galilea en el poder del Espíritu Santo, y lo que pasó en Galilea fue que la sacudió completamente, y esto lo encontramos en un pasaje paralelo a Lucas 4, y ese es Mateo 4, hasta en el mismo capítulo están. Dice el versículo 23 que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, es decir, en sus iglesias, como ahora los conocemos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Dice que se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron a todos los que tenían dolencias, a los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. También Mateo nos cuenta que fue en su estancia en Galilea que escogió a algunos de sus discípulos. Se nos cuenta cómo llamó a Pedro, a Andrés y a Juan y Zebedeo, que son 2 parejas de hermanos ahí. Y luego Jesús deja Galilea y dice que va a Nazaret, donde se había criado, y les hace la revelación de que Él es el Mesías. En Lucas leemos que Jesús, luego de leer este pasaje en Isaías, enrollando el libro, dice que comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y Lucas no nos cuenta qué más dijo, pero Mateo sí nos dice cuál es el mensaje que Jesús traía. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los milagros y todas las señales que hizo en Galilea fueron en respuesta a este mensaje. Esas personas comenzaron a arrepentirse y comenzaron a venir a Él, y por la fe en el mensaje y en Jesús, Jesús comenzó a obrar milagros que respaldaron el mensaje y que daban paso a que las personas crecieran en su fe.
Pero cuando Jesús les da mensaje a los de Nazaret, a sus conocidos, quienes habían crecido con él, ellos, aunque se maravillaron, y dice aquí que hablaban bien de él, de repente tenemos un abrupto cambio en que de repente ellos ya lo estaban matando. Y es porque Jesús comenzó a decirles el mensaje, pero ellos no lo creyeron, no habían fe en sus corazones, no se arrepintieron. Jesús comenzó a decirles el mismo mensaje. Ellos tenían que reconocer que ellos eran los pobres, que ellos eran los quebrantados de corazón, que ellos eran los cautivos, que ellos eran los ciegos, que ellos eran los oprimidos y que necesitaban esas buenas noticias de parte de Dios. Pero no querían hacerlo porque cuando tú crees que estás bien hay un orgullo que te impide humillarte ante Dios. Y Dios dice que Él recibe a los humildes, pero rechaza a los altivos. Él se aleja de los altivos. Entonces Jesús diciendo es que en sus corazones ellos están diciendo, pues haz milagros, a ver, demuéstranos que tú eres el Mesías, a ver, así como has hecho en otros lugares, hazlo aquí. Pero lo que ellos no sabían es que lo que Jesús hizo en otros lugares fue por respuesta a la fe que ellos tenían, porque ellos aceptaron el mensaje, pero ellos por la familiaridad que tenían con Jesús lo tuvieron en poco y no creyeron en su mensaje. Por lo tanto, Jesús no podía hacer milagros entre ellos y comenzó a decirles esto, que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y les habló acerca del pasado, que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, pero a una sola fue enviado él, y fue a una de Sarepta. Y que también había muchos leprosos en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero solo uno fue limpiado, y fue Naamán el sirio. Era un sirio, era del pueblo enemigo, pero él creyó que había poder en el Dios de Israel. Y él fue a buscar auxilio en ese Dios y encontró respuesta. El pasaje nos dice que después de que Jesús les dijo estas palabras, ellos lo atacaron y se lo llevaron a un despeñadero y lo iban a aventar para matarlo. Pero ahí vemos el dominio de Jesús sobre el día de su muerte, porque Jesús dijo, a mí nadie me mata, yo entrego mi vida. Entonces en todo su ministerio, aunque muchas personas quisieron matarlo, nadie pudo hacerlo hasta que él mismo entregó su vida en el día que tenía que ser. Y dice que pasó por el medio de ellos y se fue. Debió haber sido bastante loco esa escena, como estás a punto de aventar a alguien por un barranco y de repente ya no está, pasó por el medio de ti y ya se fue y no lo encontraron más. Y la palabra ya no nos habla de que Nazaret luego haya recibido algo de Jesús. Las próximas veces que se menciona Nazaret es que Jesús era de Nazaret y todos lo conocían así, pero Nazaret no pudo ver la gloria de Dios por su incredulidad. Y este pasaje nos invita a nosotros a pensar en que si no aceptamos el mensaje y reconocemos que somos los rotos, que necesitamos ser restaurados, si no nos humillamos ante ese Dios todopoderoso, no va a ocurrir nada. Y si no tenemos esa fe demandante y esa hambre por más de Dios, ese asombro y ese reconocer su poder, tampoco vamos a recibir nada de Él. En muchas ocasiones Jesús hizo milagros porque había fe para ese milagro. La Biblia nos describe, sanó a esta persona porque tenía fe para ser sanada. Sanó a un paralítico por la fe de sus amigos. Entonces es aceptar el mensaje, arrepentirnos y tener fe y expectativa de que Dios puede hacerlo. La Biblia dice que llamemos y se nos va a responder, que toquemos la puerta y se nos va a abrir. Dice la Biblia que pidamos porque vamos a recibir. Entonces nos habla de esto y también nos habla de lo mucho que podemos perder por caer en la familiaridad. Si tú no estás dispuesto a recibir algo de parte de Dios, por parte de un conocido, por parte de un amigo, por parte de tus padres, por parte de tu pastor de tu iglesia local, porque quizá es, yo estoy esperando una palabra de alguien grande, entonces vas a perderte mucho, porque Dios puede hablarte a través de quien sea, mientras tú tengas fe y el corazón abierto para recibir acerca de Él. Entonces, aprendamos de lo que le pasó a Nazaret y aprendamos a ser sensibles y humildes para reconocer la voz de Dios en cualquiera de sus formas, a través de cualquier persona. Dios te ama y quiere hacer mucho en tu vida y en la mía. Solo espera que nos dispongamos y rindamos nuestro corazón y rindamos cada área de nuestra vida y nosotros le veremos obrar. Tengamos más expectativa por lo que Dios puede hacer, buscando su reino y su justicia. No tanto que tanto puede hacer Él por mí, pero sí, el Señor sí quiere hacer mucho por ti. Busquemos su reino y su justicia y Él nos va a sorprender. Pidamos con fe, llamemos con fe y Él nos va a responder. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero yo sé que Dios quiere obrar en ti. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque
Reconocemos en esta hora que sí, Señor, somos esos corazones rotos que necesitan ser restaurados, somos esos corazones cautivos que necesitan ser liberados, Señor. Hoy nos humillamos y te pedimos tu restauración, tu liberación y tu guía, Señor. Te pedimos que venga el año agradable del Señor a nuestra vida. Padre, que venga tu buena voluntad y se haga cumplir en nuestra vida. Dios, ponemos en tus manos la persona que está viendo este video, Señor. Ponemos en tus manos tus planes con esta persona. Yo te pido que la bendiga, Señor. Que no caigamos en la familiaridad, Señor. Que podamos, Señor, tener fe para recibir lo que tú quieres darnos, Padre. Ayúdanos a crecer, Padre bendito. Que todo menosprecio, que toda altivez, Padre, salga de nuestra vida. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos ser humildes para reconocerte, para verte, para amarte, para anhelarte, Señor, como tú mereces ser anhelado y buscado. Padre, que podamos buscar tu reino y tu justicia sobre toda cosa. Bendice mucho la vida de la persona que está viendo esto, Señor, y permítenos avanzar en este camino, Padre, en crecer en ti. Te damos gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga bastante, gracias por llegar hasta acá. Recuerda que va a haber preguntas en los comentarios, espero verte por ahí. Y bueno, ya, nos vemos en un próximo video.